8 de la noche en punto en Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en esta emisión de Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Hoy nuestro tema es el paro de los arroceros, esta segunda jornada que se cumple de bloqueos en vías estratégicas de más de 7 regiones del país. Alegan los arroceros incumplimientos, graves incumplimientos del gobierno, incluso falta de escucha por parte de la ministra de Agricultura. Los incumplimientos relacionados con los compromisos del paro de marzo, el primer paro de este año. Este es el segundo y vamos a analizar qué es lo que pasa y por qué el precio de la carga de arroz ha caído significativamente en el último año y en los últimos meses, pese a que en Colombia somos un país consumidor de arroz. El 98% de los colombianos come arroz, ustedes lo hacen, me imagino, en todas sus comidas, pero cayó significativamente el precio de la carga y esa es la razón principal de esta manifestación. No se lo vamos a preguntar más bien a nuestro invitado de hoy, muy importante en lo que tiene que ver con esta convocatoria y con esta jornada. Rafael Hernández Lozano es gerente general de Fedearroz, lo ven ustedes en pantalla. Señor Rafael, director, bienvenido a Noticias Caracol en vivo, qué gusto tenerlo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches para usted y también para el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, que lo ven ustedes también ahí en pantalla. Exministro Valencia, qué gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol en vivo. María Camila, muy buenas noches y un saludo muy especial también al doctor Rafael. Empiezo con usted, doctor Rafael, Buenas noches, Andrés. para que se ubique apenas pueda y nos cuente aquí a los usuarios de Noticias Caracol en vivo por qué esta jornada de manifestaciones. Veíamos algunas de las razones en nuestra emisión central, pero queremos escuchar directamente de ustedes cuáles son esos incumplimientos del gobierno, del Ministerio de Agricultura, frente a los compromisos pactados en marzo. Doctor Rafael, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Le preguntaba para que usted nos refresque un poco el porqué de este paro y en qué incumplió el gobierno los compromisos de marzo. Bueno, esta ha sido una serie de incumplimientos desde comienzos de este año, el mes de marzo, cuando hubo un paro organizado por los agricultores, precisamente para reclamarle al gobierno unos apoyos en el cual se comprometió el Ministerio de Agricultura con los arroceros a darle una compensación por las pérdidas que estaban teniendo. Eso hasta la fecha no se ha cumplido. Y para completar, en estos momentos los agricultores están vendiendo el arroz por debajo de los costos de producción. Un agricultor está perdiendo en este momento alrededor de 2 millones de pesos por hectárea y si esos precios continúan en el momento que está iniciando la cosecha, que es este 15 de julio, pues sencillamente va a haber una pérdida muy grande y se van a quebrar gran parte de los agricultores, por no decir que todos, porque con ese precio en ninguna parte del país se puede recuperar la inversión. Doctor Valencia, ¿cómo llegamos a este punto? En el gobierno pasado en el que usted estuvo se manejaron los subsidios que desmontó este gobierno y que de cierto modo, dicen los mismos arroceros, mantenían un poco el tema de la sostenibilidad financiera para ellos y no los tenían en esta pérdida que, como bien dice el gerente Hernández, pues casi que por hectárea o es significativo, es decir, están en pérdida siempre. Sí, María Camila, nosotros cuando entramos en el gobierno, yo diría que a las 2 semanas de yo posesionado como ministro hicimos nuestra primera sesión del Consejo Nacional del Arroz. Y ya sabíamos que en esa época había una situación compleja porque veníamos digamos, de los rezagos de un programa que se había realizado en el gobierno de Santos que se llamaba el Plan Colombia Siembra, que de alguna manera con todos los incentivos que se promovieron en la época se habían creado unas sobreproducciones de arroz. Cuando nosotros llegamos al gobierno, lo primero que hicimos, pues como le mencionaba, fue sentarnos en el seno del Consejo Nacional del Arroz, con los molineros, con los productores representados en Fedearroz y en las dignidades arroceras, con el fin de definir una hoja de ruta, sobre todo pensando en las siembras para el primer semestre del año siguiente, que es cuando ocurren las siembras de la zona de los Llanos Orientales, que es, digamos, la principal, la zona que explica, yo diría, un 60% de la producción nacional del arroz.
y logramos ponernos de acuerdo para que esas siembras no fueran excesivas, teniendo en cuenta que el precio podría deteriorarse en el segundo semestre de ese mismo año, le estoy hablando del año 2019. Y efectivamente así lo hicimos, logramos programar unas siembras, creo que fueron 520.000 hectáreas más o menos. Se activó el subsidio, el almacenamiento del arroz para evitar que toda la cosecha saliera de una vez al mercado y al mismo tiempo pues pusimos a la mano, a disposición de los productores, las líneas de crédito de capital de trabajo para que pudieran contar con los recursos necesarios, aquellos que fueran por supuesto sujetos de crédito para que pudieran sembrar su arroz con toda tranquilidad. Y digamos que eso no ha pasado en este momento, no ha pasado en este gobierno. Digamos que el gobierno ha entrado de alguna manera con los taches arriba frente a los molineros. No ha sido una relación muy fácil. Históricamente también la relación ha sido siempre tensa entre arroceros y molineros. Pero yo creo que fue un error por parte del gobierno, primero no percatarse que en un escenario de precios bajos como tuvimos, de precios altos como tuvimos en el primer semestre del 2024, no se controlaran las siembras y eso se tradujo en un incremento en la producción, yo creo que histórica en el segundo semestre de 2024, que también se acompañó con un crecimiento de las importaciones en ese año que crecieron por encima del 40%. Entonces, llegamos a una situación en donde se junta además la cosecha del primer semestre, que es la de Huila y Tolima, con unos inventarios altos de arroz, sin subsidio al almacenamiento y con, digamos, una situación de precios que mencionó el doctor Rafael. Y pues obviamente la situación es crítica, el gobierno ofrece un incentivo para la comercialización, no para el almacenamiento, que eso hay que hacer claro en esa diferenciación, y lo que hizo pues de alguna manera fue incumplirles, porque como bien dice el doctor Rafael Hernández, a la fecha el gobierno no ha girado un solo peso del incentivo a la comercialización, y eso evidentemente nos pone en una situación muy difícil de cara al segundo semestre. Y súmele ahora, doctor Valencia, la cosecha de Casanare, que llega ahorita, o sea, imagínese esa sobreoferta de arroz. Doctor Rafael, ¿qué se puede hacer para combatir esto en este punto cuando ya se desató la crisis? Es que como lo decía Andrés, anteriormente había el subsidio o el incentivo al almacenamiento, Sí, señor. que fue el mecanismo que se diseñó para reemplazar el papel que hacía el IDEMA en los años 90. Desde el año 97 se estableció el incentivo al almacenamiento, que consistía en que el gobierno le pagaba el ministerio a cada industrial o a quien guardara el arroz una suma mensual para sacar del mercado el excedente temporal. Siempre en la cosecha de agosto y septiembre se genera un excedente temporal por la estacionalidad de la cosecha, que el 70% del arroz en Colombia se siembra bajo el sistema de arroz secano, que se siembra en marzo y abril y se cosecha en agosto y septiembre. Este gobierno quitó el incentivo al almacenamiento y ese excedente temporal, que siempre es alrededor de 250.000 toneladas, quedó en el mercado, por un lado. Por el otro lado, pues ha habido contrabando y ha habido otros fenómenos que afectan el mercado. Y además, pues el problema no es solamente de la industria, sino también del comercio. Entonces, hay en el mercado arroces traídos del Ecuador, unos legales y otros ilegalmente. Entonces, pues el problema es que el agricultor está en este momento en pérdida, perdiendo o más de 2 millones de pesos por hectárea, y no ha habido el apoyo del gobierno, que si hubiera sacado en los meses de agosto, en el segundo semestre del año pasado, del mercado, si hubiera sacado esas 200.000 o 250.000 toneladas, no estaríamos padeciendo lo que estamos padeciendo en este momento. 2.8 millones de pesos por hectárea, usted me corregirá, es lo que se pierde, gerente Rafael. Doctor Valencia, yo estuve revisando y quiero preguntarle, usted ya nos mencionaba un poco de esa fórmula ganadora del incentivo al almacenamiento. ¿Usted fue el creador de esa fórmula y por qué es tan importante que sea en el punto de la cadena del almacenamiento y no de la comercialización? Porque Camila, se genera... Sí. Lo escucho, doctor Rafael. Bueno, doctor vale. Andrés. No, como dijo Rafael, el incentivo al almacenamiento no lo creamos nosotros, se creó en el año 97 como una medida para, digamos, estabilizar los precios en momentos de sobreproducción.
digamos que esa es una labor que ejercía antes el IDEMA. El IDEMA pues compraba el arroz, lo guardaba cuando había un excedente y en la medida en que el arroz estuviera guardado pues no sale al mercado y eso permite que de alguna manera los precios se sostengan a unos niveles que pues permita a los productores ser rentables. Pero de nuevo, el gobierno, ¿qué ha debido hacer? Ha debido hacer para la cosecha del segundo semestre del 2024, ha debido activar el incentivo de almacenamiento. Es una herramienta, digamos, muy sencilla de aplicar, pero que, digamos, por esa relación tan tensa que desde el inicio tuvieron con los molineros, pues no quisieron hacerlo, aduciendo que los molineros pues son industriales ricos, que no necesitan el subsidio del Estado, etcétera, etcétera. Pero una cosa que es cierta, María Camila, es que son los molineros, son los industriales los que tienen la capacidad de almacenar el arroz. No todos los productores en Colombia de ningún grano tienen esa capacidad de almacenamiento, sino quienes están en el siguiente eslabón de la cadena. Y el déficit de almacenamiento en cultivo digamos, es un fenómeno internacional. Por ejemplo, en Brasil existe un déficit enorme de almacenamiento, sobre todo para maíz y soya, un déficit, digamos, que el año pasado pudo haber sido del orden de los 100 millones de toneladas. En Colombia ese déficit de almacenamiento para los productores también existe y solamente lo tienen los molineros. Fedearroz, que también incursiona pues ahora en el negocio de la molinería, pueden guardar arroz en condiciones, digamos, además sanitarias que les permita preservarlo. Entonces, no se puede pretender, digamos, de alguna manera reemplazar esa capacidad de almacenamiento por un incentivo a la comercialización que al final no resuelve el problema de la sobreoferta, porque el arrocero se ve obligado a vender su arroz al molino porque el productor, como le decía, no tiene capacidad de almacenarlo. Por eso es importantísimo tener ese incentivo siempre activo para el segundo semestre. Gerente Rafael, lo escuchamos sobre este punto del incentivo al almacenamiento. Sí, es que siempre en Colombia, como les decía hace un momento, se genera un excedente temporal en los meses de agosto y septiembre. Ese excedente, como le digo, es temporal porque se guardaba desde septiembre hasta enero o febrero para suplir un poco la menor oferta que se genera en el primer semestre, porque en el primer semestre se recolecta la cosecha pequeña, que es la cosecha de riego, que es el 30% de la producción nacional. En el primer semestre se siembra la cosecha grande, que es el 70%, que es el arroz secano, que se recolecta en agosto y septiembre. Entonces, el incentivo al almacenamiento lo que permitía era guardar ese excedente para ser utilizado en la época de menor oferta, que era más o menos los meses de marzo, abril y parte de mayo. Al no haberse hecho esto, pues el arroz está en el mercado, pesa sobre los precios para los agricultores y probablemente se genera, como les dije al comienzo, una sobreoferta que debía estar guardada bajo el incentivo al almacenamiento. Sí, hay otro tema aquí muy técnico, el tema en general es técnico, pero hay otro que quizás es más enredado y quiero, doctor Valencia y gerente Rafael, que ustedes me ayuden a explicarlo, y es que aquí hay una parte que sí ha ganado terreno y es el hard discount, que son esas tiendas que siempre están en descuento y venden el arroz en esa parte que ustedes mencionan ya de la comercialización, como pasó en su momento con el huevo, siempre en descuento. ¿Por qué se habla de que esto también genera una profunda afectación al productor que, como bien lo mencionaban ustedes, pues tiene dificultades para almacenar la sobreproducción que ya tiene? Doctor Valencia. Bueno, María Camila, sí, digamos que ese nuevo esquema de comercialización en Colombia, pues tiene como dos puntas, ¿no? Digamos, la punta desde el punto de vista del productor, en donde al final el poder de negociación de esas tiendas hace que eventualmente los precios a los que adquieran sus insumos o los productos que venden en sus góndolas, pues los compren a unos precios anormalmente bajos y para eso, digamos, los hard discounts pues tienen diferentes fuentes de proveeduría. Una es la producción nacional y otras son las importaciones. Entonces, si uno mira las importaciones de varios productos agropecuarios, uno ve a estos hard discounts encabezando las listas de importadores, porque pues ese es un negocio
básicamente de precios. Este es un sistema, un modelo de negocio además que no maneja inventarios, y en ese sentido, digamos, todo lo que va entrando a las tiendas va enseguida saliendo, va siendo comprado por los consumidores, y en ese sentido, digamos, hay un beneficio para el consumidor porque pues al final los precios bajan, pero el productor de alguna manera, por esa guerra, entre comillas, de precios que pueda haber entre los distintos actores del mercado, hace que los precios a los que adquieran los productos, a los intermediarios o a los productores, pues sean anormalmente bajos o sean muy bajos, y digamos que genere también, digamos, esa tensión en los ingresos de los productores. Al final los productores no venden directamente a los hard discounts porque ellos tienen que pasar por el procesamiento del molino, pero de todas maneras, pues sí puede que haya eventualmente un impacto, pero pues es difícil estimarlo si esa es una de las razones por las cuales hoy en día el precio esté bajo o no del arroz, porque yo creo que un factor esencial ha sido que ha habido una sobreoferta de arroz en el segundo semestre, unida, digamos, a unas importaciones que se presentaron el año pasado, que crecieron de manera importante, y a una situación de contrabando que mencionó también Rafael. Entonces tenemos por un lado una sobreoferta, una incapacidad del gobierno de generar los incentivos para que se guarde parte de esa sobreoferta, y obviamente unos almacenes, un comercio que aprovecha, digamos, esa sobreoferta para adquirir arroz a precios bajos. Doctor Rafael, lo quiero a usted escuchar sobre lo que tiene que ver con incumplimientos del gobierno. Hoy la viceministra Heidi Xiomara Ortega decía que ya tienen listos 43.000 millones de pesos en transferencias a Finagro para resolver esto, pero el punto es lo que decía el doctor Andrés, que este remedio no va a ayudar en nada a revertir la enfermedad porque no toca el problema de fondo. ¿Ustedes qué responden a estas iniciativas que se están tomando en este momento para buscar una solución y levantar el paro? No, es que la solución es que se regule el mercado. ¿Y cómo se regula el mercado? Sacando los excedentes del mercado temporalmente. Eso es lo que hay que hacer y no sucedió este año. Además, pues el mercado del arroz blanco ha cambiado con la presencia de los almacenes de descuento. ¿Por qué? Porque ya ellos manejan cerca del 30% del mercado del arroz en Colombia. Entonces, por una situación de una sobreoferta en un momento dado y una concentración del mercado, pues también lleva a que todo el mundo quiere venderles, y para venderles, pues bajan los precios. ¿Y quién es el que termina pagando esto? El agricultor, que es el eslabón primario donde se pierde donde se pierde el dinero. El agricultor está, como les dije, vendiendo el arroz por debajo de los costos de producción. Entonces, pues esta es una situación que tendrá que acomodarse de alguna forma, y la mejor forma es que no haya sobreoferta. ¿Qué se puede hacer en este momento? La regulación del mercado es un camino largo, doctor Valencia, como usted mencionaba, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho, pero ya no se hicieron. ¿Qué se puede hacer ya? Porque mire, hoy me decía una persona que conoce mucho el sector, que de hecho hace parte del sector, que ellos ven que esto puede terminar por ser la segunda serie o la segunda edición del paro, que esto va a terminar muy seguramente en la fuerza pública, incluso moviendo a los arroceros, porque no se puede llegar ya a esa solución de la regulación del mercado inmediata. ¿Qué se podría hacer ya, doctor Valencia? Pues yo creo que la solución inmediata está sobre la mesa, y es inmediatamente asignar recursos para el incentivo de almacenamiento. Como bien lo ha dicho Rafael, hay que sacar unos excedentes del mercado, sobre todo porque ahorita va a salir la cosecha de los llanos orientales. El DANE reveló ayer las siembras del primer semestre en los llanos orientales, que son las que van a ser responsables de la producción del segundo semestre. Las siembras solo cayeron alrededor del 2,5% según el DANE, pero una situación preocupante es que en Casanare las siembras no cayeron, sino que aumentaron alrededor del 3-4%, y el Casanare, de acuerdo con las cifras del DANE, va a tener unas siembras históricas desde que se lleva la estadística de la Cuenta Nacional de Arroz Mecanizado. Más de 290.000 hectáreas va a sembrar Casanare en el primer semestre. Hay municipios arroceros en el Casanare que están creciendo las siembras entre un 20 y un 25%, mientras que en el Meta, los colegas del Meta, que son productores de arroz,
ellos sí bajaron las siembras en un 18% porque tuvieron, digamos, de alguna manera la conciencia de que en un escenario de precios bajos como el que estamos ahora, no se puede sembrar más arroz, sino tratar de contener esas siembras de arroz para que no se inunde el mercado en el segundo semestre, que es lo que seguramente va a pasar, María Camila, en este semestre que está comenzando. Se van a producir seguramente 2,5 millones de toneladas. Rafael me Exacto. corregirá, esa puede ser la cifra que va a salir ahora. Los 40 Vamos mil a viajes. Exactamente, vamos a tener un arroz que va a sobrar y que se necesita, digamos, que no salga al mercado. Se necesita que ese arroz se contenga en los silos de los molinos o en las bodegas habilitadas para tal efecto, y se necesita que el gobierno asigne un recurso para incentivar ese almacenamiento. De lo contrario, vamos a tener una situación de precios mucho más baja de la que estamos teniendo en este momento, porque hoy tenemos 1.420.000 o 450.000 pesos la tonelada de arroz paddy verde. Hace un año estaba en 1.800.000, pero si vamos a tener excedentes en el segundo semestre como se prevé, pues ese precio puede descolgarse aún más y eso puede llevar a esa crisis que está mencionando Rafael que puede ocurrir. No, doctor Rafael, gerente, háblenos de la solución. Esos 43.000 millones de pesos que anuncia el ministerio no son para incentivar el almacenamiento, ¿cierto? No, eso son fondos que el ministerio comprometió con los agricultores para compensar la situación que se presentó en el primer semestre de este año. Pero es que ahora, como lo decía Andrés, comienza a salir la cosecha grande, que es el 70%, que es donde se necesita urgentemente que haya incentivo al almacenamiento, porque se podría juntar el excedente que viene de tiempo atrás con el que se presente en la cosecha grande, que es la que se hace a partir del 15 de julio hasta el último día de septiembre. Ahora viene el tema, ya nos quedan unos minutos aquí en sala de prensa, el tema de los bloqueos. Quiero escuchar su posición, la posición de ambos frente a los bloqueos, porque independientemente de la crisis desatada que literalmente ustedes dos nos han descrito a la perfección, la crónica de una crisis anunciada, pues el bloqueo genera una afectación enorme incluso para el sector de la agricultura, que pues yo creo que ese no es el punto ni la finalidad de ustedes, sino que es la protesta. ¿Usted qué opina sobre, cuál es su visión, doctor Valencia, sobre el bloqueo? Hoy leía una columna muy interesante del doctor Francisco Miranda, el director de Portafolio, que pues entiende las razones de los arroceros, pero dice el bloqueo no es la solución ni la salida. ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Digamos que en Colombia se volvió costumbre protestar, y la mejor manera de hacerlo es cerrando las vías como un mecanismo de presión para obligar al gobierno a sentarse a una mesa y hacer concesiones y posteriormente eventualmente incumplirlas, que es lo que pasó durante el paro del mes de marzo. Y históricamente ha pasado, cada vez que la Minga cierra la vía panamericana, cada vez que los indígenas en Nariño bloquean la vía Pasto Tumaco o Pasto Rumichaca, pues siempre hacen esos mecanismos de presión que al final terminan perjudicando a todos los colombianos, a todos los productores agropecuarios y no agropecuarios que tienen que movilizar sus mercancías para llevarlos a los centros de consumo, movilizar desde los centros de producción a los centros de acopio. Y si el paro se extiende por mucho tiempo, pues obviamente va a generar unas situaciones de desabastecimiento en algunas zonas de Colombia. Se va a prestar para que los intermediarios empiecen a especular diciendo que es que no va a haber flujo de alimentos y por lo tanto me toca subir los precios para poder garantizar un nivel de rentabilidad de tal manera que yo pueda, pues digamos, sostener mi mercancía y mis ingresos con lo poco que me va a estar llegando. Y los productores agropecuarios pues van a ser afectados, pues las zonas donde donde están las zonas arroceras en Colombia, pues también son las vías que se utilizan para sacar el café en el Huila, en el Claro. Tolima, etcétera, etcétera. Entonces, si el paro se extiende por mucho tiempo, digamos, si hay unos niveles de intransigencia que no permiten llegar esto a una solución, digamos, en el muy corto plazo, pues seguramente vamos a tener afectaciones desde todo punto de vista, sobre todo económicas, para los transportadores, para los productores agropecuarios y por supuesto para los consumidores. Así es, doctor Rafael, escucho su posición tan importante frente a este tema de los bloqueos. Mire, los paros y los bloqueos
pues es una medida de pronto que si se hace en un corto plazo tiene algún resultado, pero un bloqueo permanente o varios días termina afectando a los mismos productores. ¿Por qué? Porque la cosecha se empieza a recolectar y por dónde se va a movilizar. Esto definitivamente no es que sea la mejor solución, pero desgraciadamente a eso lleva el gobierno con los incumplimientos a los productores. No nos escuchan. Hay problemas serios en la agricultura. Entonces, mire, esto puede generar o terminar en un problema social muy grande a nivel de los llanos orientales, del Tolima, del Huila. Es que 500.000 familias dependen del arroz. Hay 215 municipios que siembran arroz en Colombia y que están en este momento perdiendo dinero. Entonces, esto lo tiene que solucionar el Estado, porque el gobierno fue el que generó esta crisis suspendiendo el incentivo al almacenamiento. Qué tristeza, una fórmula, uno los escucha a los dos y entiende a fondo la problemática y es muy triste, doctor Valencia, para ir cerrando, porque la fórmula está hecha. Parece un tema meramente de voluntad. Sí, digamos que es parte un poco de la soberbia que ha caracterizado a este gobierno en muchos aspectos, y esa soberbia no siempre es buena consejera. Hoy estamos viendo una situación que podría haberse evitado desde el mes de marzo si el gobierno accede a sacar el incentivo de almacenamiento. Y esto es el producto, pues digamos, también de no sopesar las consecuencias que puede ser una situación en donde no le quiero dar un subsidio al rico, pero prefiero darle un subsidio al pobre, pero al final no se lo entrego, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces, y en esa incapacidad de ejecución que tiene el gobierno, María Camila, porque ese es otro factor que ha incidido claramente en el disgusto que tienen hoy en día los productores de arroz, es que el ministerio no se ha movido con la celeridad que se ha debido mover para garantizarle a los arroceros de Colombia ese incentivo que se comprometió a otorgarles. ¿Cómo es posible que se emite una resolución en abril cuyo plazo de vencimiento para recibir, digamos, las facturas y hacer el censo de productores que serían sujetos al incentivo de comercialización cierra el 30 de junio y el cierre del 30 de junio no ha pasado absolutamente nada después? Exacto. Entonces se les va a acabar el recurso porque pues como funciona la ejecución de este gobierno, que es sumamente lenta, sumamente ineficiente, pues no van a terminar entregando el incentivo a tiempo, y lo peor, como ya decíamos con Rafael, es que se le va a juntar la cosecha del segundo semestre y vamos a tener un doble problema: excedentes del primer semestre que no fueron atendidos con la debida diligencia, y un excedentes en el segundo semestre que, si no se ponen las pilas, pues vamos a tener una situación mucho más compleja de precios. Yo creo que el gobierno tiene que dejar de lado el orgullo y la soberbia, sentarse con los arroceros en el Consejo Nacional del Arroz, definir el monto del incentivo y definir el precio al cual se debe almacenar ese arroz, de tal manera que se resuelva la crisis de una vez. Ojalá, y ojalá, gerente Rafael, que la ministra los escuche y atienda también las inquietudes que ustedes han puesto sobre la mesa desde marzo, porque nos consta. Allá estuvo nuestra compañera Daliana Garzón acompañándolos y pues les deseamos toda la suerte en la solución de este problema y cuentan aquí con Noticias Caracol para lo que necesiten, por si hay alguna otra solución que se pueda poner sobre la mesa para generar ese incentivo al almacenamiento. Le digo para terminar, porque se me acabó el tiempo, que he probado el arroz puntualmente de Fediarroz y es una delicia, es el más rico de toda Colombia. Sí. Así es. Gracias, doctor Rafael y doctor Andrés, por este tiempo aquí María en Sala de Camila, Prensa, muchas por esta gracias. explicación. A ti, Camila, muchas gracias. Un abrazo para los dos. Saludos, Rafael, muchas gracias. Y por dejar que nos escuchen. Gracias. A ustedes gracias por ese análisis, Hasta luego. por las reflexiones y por también lo que sería esa ruta de solución ante esta crisis que, como ustedes pueden ver de boca de los expertos, era anunciada, casi que inminente, lo que iba a pasar por remover el incentivo al almacenamiento a los arroceros. Esto fue Sala de Prensa. Sigan conectados, ya llega la información económica con Signo Pesos. Feliz noche.